Bueno, pero ¿cuál es la relación entre dos tipos de unidades? Unas que son fáciles de entender, pero que no son las que se deben utilizar en el sistema internacional, ¿verdad? Es decir, a lo que me refiero, ¿a cuántos pascales equivale un kilogramo fuerza por centímetro cuadrado? ¿Verdad? ¿A cuántos pascales equivale? Bueno, y esto me va a permitir determinar si un pascal es una unidad de presión baja o alta. ¿Qué necesitaría? Bueno, en otras palabras, lo que estoy preguntando, recordando lo que significa el pascal, un kilogramo por centímetro cuadrado, ¿a cuántos newtons por metro cuadrado equivalen? Necesitaríamos un par de equivalencias. ¿Cuántos centímetros cuadrados tiene un metro cuadrado? ¿Cuántos tiene? A lo mejor algunos de ustedes dicen, maestro, ¿qué pregunta? Pues 100, ¿no? Si un metro tiene 100 centímetros, pues un metro cuadrado debe tener 100 centímetros cuadrados, ¿no? Y un metro cúbico, 100 centímetros cúbicos, ¿qué creen? No, no, ¿verdad? No es así. Bueno, entonces, ¿cómo se define un metro cuadrado? Un metro cuadrado se define como el área que tendría un cuadro o cualquier superficie que ocupe el mismo espacio que un cuadro que mide un metro de lado. Si tengo un cuadro que mide un metro de lado, ¿cuál sería el área? Lado por lado, uno por uno, un metro cuadrado. Sin embargo, el que mida un metro de lado es lo mismo que mide cuánto de lado, cuántos centímetros de lado, 100 centímetros. ¿Cuál sería su área en centímetros? No multiplicaría 100 por 1, multiplicaría 100 por 100. ¿Y eso cuánto da? 10,000. Entonces un metro cuadrado no tiene 100 centímetros cuadrados, tiene 10,000 centímetros cuadrados. ¿Sí? Y de una vez, ¿y un metro cúbico cuántos centímetros cúbicos tendría? Sería como el espacio que ocupa un cubo que mide un metro de lado. Si saco el volumen en metros sería 1 por 1 por 1. 1. Pero si lo saco en centímetros serían 100 por 100 por 100. Y eso da un 1,6 ceros, es decir, 1,000,000. Entonces, acuérdense, van creciendo de 2 en 2 ceros. Un metro tiene 100 centímetros, pero un metro cuadrado, 10,000 centímetros cuadrados, y un metro cúbico, 1,000,000 de centímetros cúbicos, ¿verdad? Espero que no lo olviden. Esto después lo vamos a utilizar. Ahorita de momento no, pero cuando veamos el tema de densidad, sí vamos a ver esa equivalencia. 1,000,000 de centímetros cúbicos. Por otro lado, ¿a cuántos newtons son un kilogramo fuerza? Así hablando muy brevemente de los kilogramos fuerza, a lo mejor han escuchado que está mal dicho peso 75 kilogramos. ¿Por qué? ¿Por qué nos dicen en las clases de física? Porque el kilogramo es unidad, no es unidad de fuerza, es unidad de masa. Entonces debería decir mi masa es de 75 kilogramos, pero ¿qué creen? Que si les llamamos kilogramos fuerza, sí los podemos utilizar como peso. Entonces sí podría decir peso 75 kilogramos, pero tendría que decir 75 kilogramos fuerza. Aunque son cosas diferentes, ¿eh? No quiero profundizar tanto, pero por ejemplo, si un cuerpo tiene una masa de 1 kilogramo, ¿cuál sería su peso? ¿Cuál es la fórmula del peso? Masa por gravedad. Y entonces el peso sería masa. ¿Cuál es la masa? 1 kilogramo. ¿Y el valor de gravedad cuál es? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y si hacen esa operación, ¿cuánto da? Pues 9,8. ¿9,8 qué? Kilogramo metros sobre segundo cuadrado, ¿qué son? Newtons. Pero el ingeniero dice, no, yo tengo prisa por hacer los cálculos. Pues yo necesito otras unidades de peso. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Si algo tiene una masa de 1 kilogramo, para mí tiene un peso de 1 kilogramo fuerza. Y vámonos, ya.
acabamos sin hacer operaciones. Así de fácil, así de fácil. Si una persona tiene una masa de 80 kilogramos, para el ingeniero pesa 80 kilogramos fuerza. No entro más en detalles, pero eso puede generar confusiones y complicaciones. Esa coincidencia solo se da en la Tierra. Podría ser, parece absurda la pregunta, ¿eh? Podría ser que una persona tenga una masa de 60 kilogramos. Fíjense la pregunta. Una masa de 60 kilogramos y que pese 10 kilogramos fuerza. Sí. En la Luna. En la Luna se podría dar esas circunstancias. Entonces, solo en la Tierra, el valor numérico de la masa y del peso en kilogramos y kilogramos fuerza coinciden. De ahí en fuera no coinciden. Pero bueno, todo esto se los quise decir porque entonces estamos encontrando que un kilogramo fuerza es lo mismo que 9.8 newtons. ¿Sí? Es la otra equivalencia que necesitamos. Un kilogramo fuerza, 9.8 newtons. Entonces, así redondeando, un kilogramo fuerza aproximadamente son como 10 newtons. Casi 10 newtons, son 9.8. Entonces, un newton, como cuántos kilogramos fuerza serían. Aproximadamente cuántos kilogramos fuerza serían. Fíjense, si un kilogramo son 10 newtons, un newton, ¿cuántos kilogramos fuerza serían? Pues la décima parte, ¿no? 0.1 kilogramos. Y eso sería algo así como 100 gramos fuerza. También podemos hablar del gramo fuerza. Entonces, ¿un newton es mucho o es poquito? 100 gramos es poco, es una fuerza pequeña. ¿Y un metro cuadrado? Bueno, un metro cuadrado más o menos, si voltean al piso, es un cuadro de 3x3 de los mosaicos del salón. Es un poco más porque los mosaicos miden 30 centímetros. Imagínense que machacan unas frituras de 100 gramos, debe haber algún producto que sea de 100 gramos, o esparcen 100 gramos de azúcar, la décima parte de un kilo, en 9 cuadritos del piso. ¿Generarán mucha o poca presión? Muy poca presión. Algunos libros dicen que es más o menos la presión que ejerce una hoja de papel en donde se apoya. Pregunta, ¿una hoja de papel pequeña o una hoja de papel grande? Da igual. Si es pequeña, son menos es menos peso, pero menos centímetros cuadrados. Si es grande, es más gramos, pero también más centímetros cuadrados. La presión que ejerce más o menos una hoja de papel es una presión muy baja. Por eso a los ingenieros no les gustan mucho los pascales, que tenemos que estar manejando cantidades muy grandes. Es como si en una autopista yo quisiera decir la distancia de aquí a Acapulco en milímetros. ¿Se puede? Sí se puede, pero no son prácticos. Es una unidad muy pequeña, entonces por eso en la ingeniería no se utilizan tanto esas unidades. Bueno, entonces, ¿a cuánto equivalen? Ahí vean la siguiente relación: un kilogramo fuerza entre centímetro cuadrado. Vamos a pasarlo a pascales. Vamos a volver a escribir esto: un kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Alguien tiene algo en contra de que un kilogramo sobre centímetro cuadrado sea igual a un kilogramo sobre centímetro cuadrado? Creo que no, ¿verdad? El método del factor unitario nos indica que vamos a poner tantos factores como conversiones vayamos a hacer. ¿Cuántas conversiones vamos a hacer? 2. Los kilogramos los vamos a transformar a newtons y los centímetros a metros cuadrados. Y de lo que se trata el método es acomodar esta pareja de valores en un factor, un valor arriba y el otro factor abajo, y el otro valor abajo, perdón, y acomodar esta pareja de valores en el otro factor. Pero hay que acomodarlo correctamente. Vamos a acomodar primero estos dos. ¿Cuál va arriba y cuál va abajo? Arriba van los newtons, porque los kilogramos están arriba. Entonces, bueno, 9.8 newtons arriba, y más bien el kilogramo debe ir abajo, encontrado con los otros kilogramos para que se cancelen. ¿Cuánto vale ese paréntesis? ¿Cuánto vale ese paréntesis? 1, porque el numerador es igual al denominador. 9.8 newtons es lo mismo que un kilogramo fuerza. Estoy multiplicando por 1, no altero el resultado. Esto, aunque no tenga cara de, es como un 5 quintos. ¿Cuánto valen 5 quintos? 1. Entonces no estoy haciendo nada, estoy multiplicando por 1. Es el neutro en la multiplicación, por eso se llama el método del factor unitario. Bueno, entonces ahora, ¿cómo acomodo la otra pareja de valores? En el otro paréntesis. ¿Qué pongo arriba y qué pongo abajo?
de esta pareja de valores? No los escucho. Arriba, ¿qué? Los centímetros cuadrados, 10,000 centímetros cuadrados. Y abajo, el metro cuadrado. Error. Luego hay quien aplica este método y arriba pone centímetros y abajo kilogramos. Error. Tienen que ser las mismas unidades o las unidades de lo mismo en el numerador y en el denominador. De esa manera, así como los acomodé, se cancelan centímetro con centímetro cuadrado y entonces el resultado quedaría en newtons por metro cuadrado. Entonces, ¿qué tendría que ser? 1 por 9.8 por 10,000 y eso da 98,000 newtons sobre metro cuadrado, que son pascales. Hay una enorme diferencia entre unas unidades de presión y las otras. Entonces, 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado equivale a 98,000 pascales. O 98 kilopascales. La verdad es que los problemas que vamos a resolver, como estamos en una clase de física y no de ingeniería, los problemas que vamos a resolver, el resultado va a estar en pascales. Pero me gusta tener esa equivalencia a la mano porque así me puedo dar una idea de si la presión es alta o pequeña. Entonces, el kilogramo por centímetro cuadrado es más fácil de entenderlo, de imaginarlo, ¿no? Pero los pascales no son tan fáciles de imaginar. Entonces, realmente el problema en clase va a ser sacar los valores en pascales, pero voy a utilizar esa equivalencia por la razón que antes les había mencionado, ¿no? Esa es la relación entre kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y pascales.